Gloria al nombre del Señor, hermanos. Vamos a continuar con el tema de samaritano agradecido, número 23. Y eso estamos en este pasaje de Lucas 17, 11 al 19, que dice así: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: no son 10 los que fueron limpiados, y los 9, ¿dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y Proverbios 17:13 dice: el que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. Entonces estamos enfocándonos en la gratitud y la ingratitud. O sea, las dos cosas contrarias. Y estamos viendo la gratitud hacia Dios de estos dos hombres como David y Pablo. Estos dos hombres tenían motivos, que es lo que estamos enfocando ahorita, motivos de gratitud. Ellos encontraban motivos de gratitud para con Dios y para con los hombres. En el caso de Pablo, hemos venido viendo cómo siempre siempre daba gracias a Dios. Siempre daba gracias a Dios. Y aquí en 1 Corintios 4 lo vemos también dando gracias por los corintios. En 1 Corintios 4, 4 al 6 dice la palabra así: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Fíjense que esa palabra la usa el siempre por vosotros. Por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Y el encabezado de este pasaje de ahí del 4 dice: acción de gracias por los dones espirituales. Gracias doy a Dios. O sea, que le daba gracias a Dios.
Y dice siempre, siempre, así siempre estaba dándole gracias a Dios por ellos. Ahora, ¿por qué daba gracias a Dios por ellos? Dice, por la gracia de Dios que les fue dada en Jesucristo. Ya ese era el motivo que tenía Pablo para darle gracias a Dios. Y habían sido alcanzados por gracia. ¿Y en qué les beneficiaba a ellos haber sido alcanzados por gracia? Ahí mismo en el 1:2 dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces, ¿en qué les beneficiaba la gracia de Dios? En que habían sido llamados. En que habían sido llamados. Y en otra versión dice, llamados a ser apartados de la corrupción moral de esta edad presente. Una carta dirigida dice a la comunidad que está en Corinto. Ya que el Señor los había llamado para esto, para que fueran apartados de esa corrupción que había en ese tiempo allí en Corinto. Entonces, ¿en qué los beneficiaba? Que los había llamado. Ya que toda persona que sabe que Dios la ha llamado debería de tener gratitud en su corazón porque Dios lo llamó. Lo llamó por gracia. Ahí mismo dice la palabra en el 1:9, fiel es Dios, por el cual fuiste llamados. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamados. ¿A qué fueron llamados? A la comunión con su Hijo Jesucristo. Entonces, ese era el beneficio que tenían ellos debido a la gracia de Dios. A nosotros también nos ha llamado el Señor. Digo, a los que hemos aceptado su llamado y a los que nos ha llamado. Para tener comunión, dice, con Jesucristo. Entonces no era porque ellos lo merecieran, sino por gracia.
Es que si no, ya no es gracia. Si alguien merece algo, ya no es por gracia, como dijo Pablo. Entonces, por eso es que debemos darnos cuenta, hermanos, si somos agradecidos de que Él en su gracia, sea por esa actitud misericordiosa hacia el pecador, que eso es la gracia, es la actitud misericordiosa de Dios hacia el pecador, haya sido llamados a esa comunión. Fuiste llamado, dice, a la comunión con Jesucristo. Entonces le dice a los santificados, o sea, a los apartados en Jesucristo. Vea que no solamente los llamó, sino que los santificó. O sea, los apartó de esa corrupción. Y por eso es que se nota en una persona que ha experimentado la gracia de Dios. A esta persona, cuando ha experimentado la gracia de Dios, y el mismo Señor la ha apartado, ella tiene una santificación progresiva. No tienen que estarla poniendo en disciplina y en disciplina y en disciplina, que saber de dónde se sacaron eso, sino que la misma persona responde. Que la gente usa métodos humanos queriendo componer a la gente, y no, es por la gracia de Dios. Cuando la persona experimenta esa gracia, esta persona no necesita que le esté llamando la atención. Claro, hay un proceso en su vida que tiene que tener una guía, pero ella está dispuesta inmediatamente a renunciar a todo aquello que a Dios no le agrada, y por eso está atenta siempre a la palabra para aprender de la palabra. El religioso no, el religioso solo va y viene y no le interesa nada, porque no ha experimentado la gracia de Dios, ese llamado que el Señor le ha hecho para apartarlo de ese mundo corrupto que hay. Los santifica, los aparta. ¿Para qué? Para vivir en comunión con Él y comunión con su Hijo, con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y es lo mismo que Juan, porque Juan se dirige a judíos, y aquí Pablo se está dirigiendo a gentiles alcanzados por la gracia de Dios. Pero Juan, dirigiéndose a judíos, en primera de Juan, él dice estas palabras también. En primera de Juan 1, 2 y 3. Primera de Juan 1, 2 y 3 dice: porque la vida fue manifestada, dice, y la hemos visto, dice Juan. O sea, ellos eran testigos oculares, ellos lo habían visto. Y hablando de los discípulos, lo que hemos contemplado, dice el 1, 2 y 3, dice: lo que hemos contemplado, dice el 1, 2 y 3, dice: lo que hemos contemplado, dice el 1, 2 y 3, dice: lo que hemos contemplado, dice el 1, 2 y 3, dice: lo que hemos contemplado, dice el 1, 2 y 3, dice: lo que hemos contemplado, dice el 1, 2 y 3, dice: lo que hemos contemplado, dice el 1, 2 y 3, dice: lo que hemos contemplado, dice el 1, 2 y 3, dice: lo que hemos contemplado, dice el 1, 2 y 3, dice: lo que hemos contemplado, dice el 1, 2 y 3, dice: lo que hemos contemplado, dice el 1, 2 y 3, dice: lo que hemos contemplado, dice el 1, 2 y 3, dice: lo que hemos contemplado, dice el 1, 2 y 3, dice: lo que hemos contemplado, dice el 1, 2 y 3, dice: lo que hemos contemplado, dice el 1, 2 y 3, dice: lo que hemos contemplado, dice el 1, 2 y
y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. El 2 dice, porque la vida fue manifestada, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos, ya está hablando Juan, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Se nos manifestó a los que estaban allí, los que habían tenido esa experiencia. ¿Quiénes eran? Judíos. Entonces, de lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. O sea, con los judíos que habían tenido esa experiencia. Debían que tener comunión los mismos judíos, porque está hablando de judío a judío. Y nuestra comunión, dice él, verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, la misma experiencia que tuvieron estos judíos aquí en Juan, para tener esa comunión, que el mismo Dios los llamó también a ellos, como también llamó a los gentiles, y como también llamó a los samaritanos, y como también llamó a los de Galilea, para esa comunión. O sea que esa comunión es el resultado de la gracia de Dios. Y eso era lo que Pablo daba gracias, por esa comunión que podían tenerla por gracia, tanto judíos, samaritanos, como gentiles. Y esos son los beneficios de la gracia. Y nuestra comunión, dijo Juan, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, por eso está hablando ahí de la comunión. La comunión entre judíos creyentes y a los gentiles, como gentiles creyentes, para que estén en la misma comunión, tanto judíos como gentiles, porque en Corinto ahí estaba Pablo, que era un judío, pero había experimentado la gracia de Dios. Y eso es lo que les lleva el mensaje. Y ellos creen el mensaje. Y por eso daban gracias, porque podían estar en comunión. En comunión por la misma experiencia de la gracia. Y por eso que una persona que está en comunión con el Señor, le es muy difícil, no puede realmente estar en comunión con una persona que no ha conocido al Señor. Porque hay un choque. En cambio, cuando la persona se encuentra con otro que tiene la misma experiencia, la persona se edifica en esa comunión. ¿Por qué?
Porque esta persona tiene unas experiencias con Dios y esta otra persona tiene otras experiencias con Dios. No las tiene igual. Son distintas. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, dice la palabra en el libro de los Hechos capítulo 2:41 dice, hablando también de los judíos. ¿Y qué es lo que pasa con la gente? Que es que la gente confunde todo, que los gentiles, que nosotros la iglesia, que aquí, que allá. No tenemos que ubicarnos en cada lugar. Aquí está hablando a los judíos, dando testimonio de los judíos. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. De un solo, como 3,000 personas. Pero ¿cómo vivían estas 3,000 personas? ¿Cómo dice ahí que vivían estas 3,000 personas? Y perseveraban. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, perseveraban en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea que había una perseverancia. ¿Y de dónde les venía esa perseverancia? Esa perseverancia en el interés por la palabra. Ese interés por estar con los hermanos judíos que habían creído en Jesucristo. ¿De dónde les nacía eso de querer estar en oración con ellos? De un corazón agradecido, porque habían entendido la gracia de Dios, que eran salvos por gracia. A la comunión con ellos, entre ellos, a la comunión con Jesucristo y a la comunión con el Padre. Ese es el resultado de haber creído la gracia. Estos gentiles. Y estos corintios fueron llamados a esa comunión con Jesucristo, también por gracia. Aquí en Primera de Corintios, también 6:9, les dice el apóstol Pablo también a los corintios, 6:9 al 11 le dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Les hace una pregunta, es una pregunta que les hace a los corintios. Gentiles, que aquí le está hablando a gentiles. Les dice: no erréis, no se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios.
Y esto erais algunos. Esto erais algunos. No les digo que seguían siendo los mismos, sino erais algunos. ¿Y cuál fue la salida para ellos? Para salir de eso, que ya no eran así. Algunos, pero eran todos. Todos no se habían corrompido completamente. Mas ya les dice, habéis sido lavados. Ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados. Ya les dice. Por eso es que ya no eran así. Porque el Señor ya los había llamado, ya los había lavado, ya los había justificado y ya los había apartado o santificado. Ya lo había hecho. ¿Y cómo lo había hecho? En el nombre. Porque a él, digo Pablo, se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y en su nombre, digo Pablo, se doblará toda rodilla. Amén. Llegará un día en que todo el mundo, cuando Él venga a reinar, se doblará toda rodilla a sus pies. Pero ahora se ponen de rodillas ante el Padre por los méritos que Él alcanzó. Todo hombre que verdaderamente conoce al Señor dobla sus rodillas, como decía Pablo, yo doblo mis rodillas en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, no era algo que ellos habían hecho, sino era la obra redentora. Y por eso les habla de los justos y los injustos. Porque ellos estaban comportando como injustos. Porque habían pleitos entre ellos y no podían solucionar esos problemas. Y a uno los llevaban a los juzgados para que los juzgaran la gente que no conocía al Señor. Y de eso es lo que viene hablando el contexto. Pero Él les dice, ya habéis sido. Y esos son los beneficios de la gracia. Y a Él, por eso es que Pablo daba gracias por ellos, porque esta era una experiencia en ellos. O sea que Pablo no había trabajado en vano con ellos. Habían respondido. Claro que había muchos problemas. Entonces les dice que habían sido lavados, ya habían sido justificados. Y por eso Juan dice también, él dijo, y de Jesucristo, el testigo fiel y primogénito de entre los muertos, al cual, digo Juan, nos amó y nos lavó con su sangre. A Él, digo, sea la gloria. Apocalipsis 1:5. Entonces, como judío, Él dio esta expresión. Él dijo al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados, hablando como judío, con su sangre, como judío creyente en Jesucristo.
le daba gloria. A él, digo, sea la gloria. ¿Por qué? Por lo que había recibido por gracia. ¿Y qué hace este samaritano? Volvió, dice la palabra, glorificando a Dios. Volvió glorificando a Dios a gran voz. ¿Por qué? Porque tenía gratitud. Y por eso es que también David, él dice, has cambiado mi lamento en baile. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Ellos tenían gratitud, por eso eran expresivos. Este hombre volvió glorificando a Dios a gran voz. ¿Qué le dijo Ananías? ¿Qué mensaje le dio de parte del Señor Ananías a Pablo en Hechos 22? Mire el mensaje que le da. En Hechos 22, 13 al 16. Vino a mí, dice. Veamos el 12, dice. Entonces uno llamado Ananías, varón, porque él está dando su testimonio, está hablando de lo que sucedió. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso, según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Era un judío. Vino a mí, dice Pablo, y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. ¿Por qué? Porque se había quedado ciego por haber visto al Señor Jesús. Recibe la vista. Y yo, dice, en aquella misma hora recobré la vista y lo miré, a Ananías. Y a Ananías le digo, el Dios de nuestros padres te ha escogido. Te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Que oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora puedes, le hace una pregunta, ¿por qué te detienes? ¿Por qué te detienes? Le dice. Levántate, le dice, y bautízate, y lava tus pecados. Lava tus pecados. ¿Cómo tenía que lavar sus pecados? Invocando su nombre. Invocando su nombre. Entonces eso es lo precioso de la gracia de Dios, que no es una obra humana, sino que es el mismo Dios. Y por eso de ahí, de esa palabra gracia, se deriva la palabra gracias.
gracias por ese Dios misericordioso. Y eso es lo que le dice a él. Y lava tus pecados, invocando tu nombre. Y era un judío con una rectitud ante la palabra que él mismo lo dice. Mas sin embargo necesitaba lavarse de sus pecados por gracia. Y eso es lo que la gente no entiende. Y por eso está queriendo, y la religión nos mete a querer hacer algo para agarrarnos algo con Dios, pero no es así. Y por eso también él dice en 1 Timoteo 1:12, dice él, doy gracias, dice, al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, dice, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Me tuvo por fiel, me llamó, dice. Me llamó, me fortaleció y me puso en el ministerio. Y por eso es que daba gracias. O sea que él todo se lo atribuía a la gracia. A la gracia, a la gracia. Y él mismo lo dijo. En 1 Corintios 15:10 lo dijo él. Él dijo estas palabras. Pero por la gracia de Dios, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Por la gracia. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. O sea que la gracia había sido efectiva en Pablo. La gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes digo, he trabajado más que todos ellos, hablando de los demás apóstoles. He trabajado más que todos ellos, pero no yo. De una vez dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. O sea, todo él siempre tenía que era todo por gracia, por gracia, por gracia, por gracia, por gracia. Entonces, como él tenía esa experiencia de la gracia, le daba gracias a Dios por lo que había hecho en los gentiles, corintios. Pero ¿qué dijo él también ahí? En 1 Corintios 1:2, donde leímos. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, o sea, a ser apartados. Ser apartados. Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor de ellos y nuestro.
cualquier lugar. Nunca se imaginó que en este lugar también íbamos a invocar su santo nombre. Iban a haber personas con gratitud que le desean servir al Señor, que desean alabarlo, glorificarlo, santificarlo, mostrarle con hechos, con acción de gracias, hacer algo por su obra, que su comportamiento sea diferente al del mundo, para mostrar que esto que dijo Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy, que la misma gracia impulse a la persona a vivir una vida santificada. ¿Por qué? Porque ya Dios lo ha santificado, ya lo ha apartado. Pero físicamente, moralmente, el hombre tiene que apartarse para que haya una diferencia entre el justo y el injusto. Y eso solo lo hace ¿quién? El agradecido. Da gracias por la gracia. Doy gracias por la gracia, dijo Pablo. Doy gracias por la gracia, por la gracia, por la gracia. Doy gracias a vosotros por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Y les dio muchas cosas que la palabra enseña. Ojalá nosotros también tengamos esas experiencias, porque a pesar de su carnalidad, les habla de los dones sobrenaturales. Padre, te damos gracias, bendito